With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer. El semanario inglés The Economist considera que la situación política de Pedro Sánchez es absolutamente insostenible y que debería dimitir de manera inmediata. Veámoslo. ¿Recuerdan cuando Pedro Sánchez sacaba pecho porque el semanario inglés The Economist había escogido a España como la mejor economía del año 2024? El semanario The Economist nombra a España como la economía que más prosperó en 2024, situándola a la cabeza de las 37 economías más avanzadas del mundo. Gracias a todas y a todos los trabajadores, empresas y administraciones públicas que con su talento y esfuerzo han hecho esto posible. Somos un país formidable y tenemos un gran futuro por delante. Esto fue hace poco más de medio año. E imagino que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no le habrá gustado tanto el último reportaje que le ha dedicado ese mismo semanario inglés. Y es que The Economist acaba de publicar lo siguiente. El primer ministro de España debería dimitir por estar envuelto en escándalos de corrupción. Pedro Sánchez ha de permitir que la democracia de su país se renueve. Título y subtítulo de este reportaje que, como digo, no creo que haga las delicias ni de Pedro Sánchez ni del gobierno socialista. Y eso que el artículo comienza constatando la buena marcha en agregado de la economía española. Incido en lo de en agregado porque justamente en el vídeo de ayer ya vimos que en términos per cápita o por persona ocupada la economía no lo está haciendo tan bien, pero en términos agregados desde luego sí, y esto lo recoge The Economist. Los españoles parecen estar haciéndolo bien últimamente, sobre todo en comparación con algunos de sus vecinos. Desde 2022 el crecimiento de su economía ha superado con creces al del conjunto de la eurozona. El desempleo, aunque todavía por encima del 10%, se halla en su nivel más bajo desde 2008. Y ello a pesar de un fuerte aumento del salario mínimo por parte del gobierno de Pedro Sánchez, un socialista que se convirtió en presidente del gobierno en 2018. Sánchez ha aprobado una reforma laboral razonable, ha reforzado el estado del bienestar, ha acogido inmigrantes y ha liderado en Europa el reconocimiento del Estado palestino. Sus partidarios lo ven como el último bastión de la socialdemocracia frente a la extrema derecha. Y a pesar de liderar un gobierno en minoría, Sánchez ha mantenido el país funcionando razonablemente bien. Sin embargo, después de estos reconocimientos iniciales, The Economist le hace un auténtico traje a Pedro Sánchez. En las últimas semanas, Sánchez se ha visto gravemente afectado por un escándalo de corrupción. Los dos hombres que él escogió para dirigir el Partido Socialista desde 2018 se enfrentan ahora a un juicio por aceptar sobornos en contratos públicos. Las grabaciones disponibles indican que uno de ellos contrató prostitutas junto a un socio, lo cual resulta hipócrita en un partido que propone prohibir la prostitución. Por orden de Sánchez, ambos dirigentes del partido se dedicaron a marginar y acorralar sin miramientos a los críticos internos contra Pedro Sánchez. Eso significa que no tiene a nadie más a quien echarle las culpas. Sánchez ha pedido disculpas repetidamente por las fechorías de sus colaboradores, pero eso no basta. Y atención aquí a la petición pública que está haciendo el semanario The Economist. Para restaurar la confianza en la democracia española, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debería asumir su responsabilidad y dimitir. No hay una buena razón para que Pedro Sánchez permanezca en el cargo. Y uno podría decir, ¿cómo que no hay ninguna buena razón para que Sánchez siga en el cargo? Si The Economist ha dicho en el primer párrafo que la economía está yendo razonablemente bien, e incluso este mismo semanario, como hemos visto al comienzo del vídeo, escogió a España en 2024 como la economía que mejor lo hizo. Si todo eso es así,
Quizá convenga que nos traguemos algo de corrupción para que las políticas de Pedro Sánchez se sigan aplicando y por tanto la economía siga creciendo. Pero atención a lo que señala a este respecto The Economist. El crecimiento económico de España precede a Pedro Sánchez y se debe mucho más a las reformas de su predecesor conservador Mariano Rajoy que a las reformas de Pedro Sánchez. Ese crecimiento económico continuaría sin él, sin Pedro Sánchez. Es más, añade a continuación, Pedro Sánchez ha colocado a subordinados políticos en instituciones que deberían ser independientes y no ha conseguido aprobar unos presupuestos desde el año 2023. Vamos, que lo que viene a decir The Economist es que ahora mismo Pedro Sánchez es más un obstáculo, una rémora al crecimiento económico de España que antecede al propio Pedro Sánchez que un impulso o un acicate para él mismo. Y cuidado, no hay por qué estar de acuerdo con todo lo que dice aquí The Economist. Por ejemplo, yo considero que es una buena noticia que no haya presupuestos en España desde el año 2023, porque si hubiese nuevos presupuestos serían peores que los que tenemos ahora, y por tanto el que no haya presupuestos, el que tengamos una situación de facto de bloqueo político, sí ayuda, sí le viene bien al crecimiento económico de nuestro país. Como digo, no hace falta estar de acuerdo en todo lo que está diciendo The Economist para constatar algo muy obvio, y es que existe un boquete gigantesco en la propaganda política de este gobierno que pretende instrumentalizar el ranking de The Economist de que España fue la mejor economía de 2024 con esta narrativa a renglón seguido que está adjuntando The Economist, que esos buenos resultados económicos no se deben a las políticas de este gobierno, sino que se deben fundamentalmente a las reformas aplicadas por el gobierno anterior. Si nos creemos a The Economist para unas cosas, para los rankings que elabora, también habrá que concederle al menos cierta credibilidad en otras cosas, en la lectura que efectúa sobre las razones subyacentes a esos rankings. Hay dos formas de poner fin a la parálisis política de España. Una sería que Sánchez convocara un congreso del partido y cediera el liderazgo a una figura veterana. El actual presidente ha hecho de la confrontación con el PP y con Vox su método de gobierno. Un nuevo líder podría buscar una relación constructiva con la oposición moderada. La segunda vía sería convocar elecciones anticipadas. Probablemente Sánchez las perdería, pero 2 años más de maniobras ineficaces solo seguirán ensuciando los aspectos positivos de su legado. El presidente del gobierno debería aprovechar las vacaciones de verano para reflexionar sobre los intereses de su partido y de su país y actuar en consecuencia. Esto último, claro, es ciencia ficción política. Pedro Sánchez no va a designar un sucesor para que tienda puentes constructivos con el PP, y eso a pesar de que el PP estaría deseando que lo hiciera. Y muchísimo menos Pedro Sánchez va a anteponer los intereses de su partido, y aún menos los de su país, a los suyos propios, porque desde su punto de vista, su país y su partido está subordinado a su agenda personal. Si Sánchez termina dimitiendo, será o bien porque le interese personalmente hacerlo, por ejemplo porque le busquen acomodo en otro puesto, en otro cargo que le resulte más cómodo y más alejado del foco de la corrupción en España, o porque se lo terminen cargando políticamente, ya sean sus compañeros de partido, ya sean sus socios de coalición gubernamental o ya sean los partidos de la oposición. Pero Sánchez jamás ha antepuesto los intereses ajenos a los suyos propios y, desde luego, ahora que está acorralado por la corrupción, no empezará a hacerlo. En suma, que The Economist parece haber descubierto lo que muchos españoles llevan años denunciando, que Pedro Sánchez es una amenaza tanto para la democracia como para el Estado de Derecho en España.